se dio a conocer que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó 7 denuncias contra su antecesora Laida Sansores, sí, la polémica actual gobernadora por Campeche, Laida Sansores, por irregularidades durante su gestión por un monto de 120 millones de pesos, 120 millones de pesos. Las denuncias son por 3 programas sociales con un daño de 70.8 millones de pesos, 3 contratos de adquisiciones y servicios que por 40 millones de pesos y también un convenio con una asociación civil por 8.2 millones de pesos. Para hablar de este tema, profundizar al respecto y que nos cuente qué es lo que sucedió realmente, me da mucho gusto saludar precisamente a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Lía, qué gusto saludarte, bienvenida al Financiero Bloomberg. Hola Omar, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Oye, pues vaya, está en el ojo del huracán la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Primero, pues vimos estos videos que se comenzaron a transmitir en televisión y en redes sociales y paralelamente tú das a conocer estas irregularidades en su gestión en la alcaldía Álvaro Obregón. Platícanos al respecto de qué se trata, qué tan grande fue esta, pues, ¿cómo le llamamos? ¿Corrupción que existió ahí también? Así es, corrupción, ese es el nombre correcto. Corrupción, desvío de recursos y también pues presunto enriquecimiento ilícito. Y como bien señalabas tú, el monto total es un monto de 120 millones de pesos que engloba 3 programas sociales, como bien lo mencionabas, por un daño de 70.8 millones de pesos, 3 contratos de adquisiciones y servicios por 40 millones de pesos y un contrato, un convenio con una asociación civil por 8.2 millones de pesos. Pero lo más grave, hay que decirlo tal cual, lo más grave es que estos eran recursos para las personas más desfavorecidas en tiempos de pandemia. Entonces, pues la verdad es que sí me parece muy grave que sean recursos que no hayan llegado a esa población, que es una población que verdaderamente lo necesitaba, que verdaderamente estaba en una situación vulnerable y que pues simple y sencillamente no lo recibieron. Fueron pura simulación de 120 millones de pesos que supongo que se fueron a la campaña de Campeche. Claro. ¿Cómo llegaron a estas conclusiones, Lía? ¿Utilizaron auditorías? ¿Cómo fue que pudieron determinar estos montos que son muy importantes sin lugar a duda y que además pues son lo que me imagino ya sustentan con evidencias que fueron las que presentaron a la Fiscalía? Así es, estuvimos investigando y por eso nos llevó tiempo. Es decir, cada una de estas denuncias, de estas 7 denuncias que presentamos, las presentamos con carpetas anexas, que va de una carpeta hasta otras que iban con 3 carpetas. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Uno de los programas es Mercomuna. Mercomuna es un programa que se creó justamente en tiempos de pandemia para apoyar a la población. Eran 31.2 millones de pesos y los apoyos iban en 2 esquemas. Iban, por un lado, la entrega de vales de entre 500 y 1,000, vales con valor de entre 500 y 1,050 pesos a personas vulnerables, y esos vales estas personas los podían canjear en los comercios locales inscritos, ¿no? Y que fueran parte de este programa. Entonces, ahí te va. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes realmente los necesitaban porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios. Pero además se operó con muchísimo... Bueno, y el padrón de comercios no existe, nunca existió, no está en ningún lado. Pero además se operó con muchas irregularidades. Primero, se encontraron beneficiarios que recibieron vales en más de 2 ocasiones, 2 o 3 ocasiones, cuando las reglas eran claras en que solo se podían recibir una vez. Se encontraron en la lista personas fallecidas que recibieron vales, ¿verdad? Y por otro lado, funcionarios públicos que recibieron vales cuando no era un programa para funcionarios públicos, sino para población verdaderamente vulnerable, ¿no? Y por otro lado, hay firmas de servidores públicos que recibieron dinero en efectivo que lo cambiaron a cambio de vales de este programa. Pero lo más grave es que la entonces directora de finanzas, y tenemos nosotros las copias de lo que te voy a mencionar, sí. La entonces directora de finanzas elaboró cheques, hizo cheques a su propio nombre por un monto de 31.2 millones de pesos
que cobró ella o que endosó a otros funcionarios públicos. Es decir, a la pregunta de dónde quedaron esos 31.2 millones de pesos, pues en los bolsillos de ella o de funcionarios públicos, porque no hay ninguna comprobación de que estos recursos hayan llegado, o por lo menos a nosotros no nos dejaron documentación de que estos recursos hayan llegado a los comercios a los que se tenía que pagar a cambio en los vales. Lo cual es una obligación, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, de administración, y esos vacíos se tienen que presentar. Ahora, ¿qué sigue, Lía? Tengo entendido que pusieron esta demanda en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Confían en ellos? Porque ese es otro proceso que ustedes van a tener que ir sorteando y pues llevando a cabo. Mira, no es la primera denuncia que presentamos. Nosotros ya habíamos presentado antes 4 denuncias penales contra Laida Sansores y funcionarios públicos de su administración por las condiciones en que dejaron varios inmuebles. Y 150 actas ante la Contraloría. Y hasta la fecha no ha habido ni un solo avance de estas denuncias. Entonces, si me dices que si yo tengo, pues ahora sí que si yo creo que la Fiscalía va a hacer algo, pues no, la verdad la fiscal ha demostrado ser una fiscal carnal, que persigue a la oposición, pero no la corrupción. Entonces, pues no tengo, la verdad es que no tengo claro que vaya a hacer algo, pero mi obligación y mi deber es hacer lo que estoy haciendo, que es denunciar con pruebas, denunciar con elementos. Estos no son falsas denuncias, son denuncias documentadas todas ellas, y es denunciar y bueno, pues esperar a que la Fiscalía haga su chamba, y si no, bueno, pues ya estará incurriendo en responsabilidad la fiscal por omisión, porque la fiscal tiene la obligación legal de actuar. Imagínate, otro de los contratos, un contrato de servicios firmado en 2020, se firmó con Walter David Patrón Bacab por 3.4 millones de pesos. Es un contrato que no tiene ningún entregable, o sea, no está documentado qué sucedió con esos 3.4 millones de pesos, por lo cual presumimos que es un contrato simulado, y casualmente esta persona a la que en aquel entonces contrató en la alcaldía con un contrato de este monto, hoy es servidor público, es su vocero en el gobierno de Campeche. Entonces, sí hay pésimos manejos, sí hay justamente, pues, desviación de recursos. A partir de esto que acaba de decir, que no es la primera denuncia que llevan a cabo, pues, ¿cómo calificarías tú a Laida Sansores en la administración en Álvaro Obregón? ¿Qué dejó? ¿Qué decía la gente al respecto? Porque finalmente perdió la alcaldía, ¿no? Se suele decir que si gana un partido de oposición después de un gobierno, pues se pierde, ¿no? La pierde en este caso. ¿Cómo la calificarías tú, Lía? ¿Cómo fue este proceso? ¿Te dio bien la transmisión o huyó prácticamente sin darte esta transferencia de timón ahí en la alcaldía? Mira, aquí hizo una pésima gestión, nunca estuvo presente, no recorrió una sola calle, no atendió a la gente. La verdad, me entregó los espacios públicos en condiciones deplorables, incluso espacios donde supuestamente gastó millones de pesos para remodelarlos, ni siquiera verificó que las remodelaciones se hicieran bien, porque yo los recibí con paredes podridas y demás por filtraciones de agua. O sea, me entregó una alcaldía hecha pedazos. Hizo un pésimo gobierno como el que veo que está haciendo en Campeche. Es una persona a la que le gusta el show, pero no el ejercicio público, no la función pública y no el buen gobierno. Entonces, la verdad es que te puedo yo mostrar muchísimas imágenes de espacios públicos que hemos ido rescatando, donde tú puedes ver el antes y el después. Tú puedes ver el antes que hubo con Laida Sansores de Morena y la realidad que hay hoy con nosotros, que tenemos un ímpetu de rescatar los espacios públicos, de que estén en buenas condiciones, de que la gente tenga espacios dignos, de mejorar los servicios públicos, y hemos puesto todo nuestro esfuerzo. Para nosotros el año pasado fue muy complejo porque pues no solo teníamos que hacer el trabajo que tiene uno que hacer anualmente, sino que nos vimos en la necesidad de recuperar lo que ella dejó hecho pedazos. Por solo darte un ejemplo, invirtió 100 millones de pesos en unas escaleras eléctricas que utilizan 20 personas y un funicular que no sirve y que no se puede usar porque excede los decibeles de ruido. Yo esos 100 millones de pesos los utilicé, para que te des una idea, en repavimentar 55 calles. O sea, repavimentar la distancia que va, prácticamente la distancia que va de Toluca
de Santa Fe a Toluca, para que me entiendan la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí valdría la pena, sí valdría la pena, Lía, hacer ese comparativo, porque bien, pues es importante que la gente asimile cómo fue la gestión de alguien que ahorita está en la opinión pública, desde Campeche, pues dándose baños de transparencia y combate a la corrupción. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Lía, pero te agradezco mucho estas palabras y te pido mantengamos la conversación, la comunicación sobre esto y muchos otros temas. Estoy a tus órdenes y nada más reiterarte una cosa. Ya los ciudadanos en el 2021 juzgaron la gestión de Laida Sansores. Por eso sacaron a Morena de la alcaldía Álvaro Obregón, por su pésima gestión. Entonces ya los ciudadanos, por lo menos los de Álvaro Obregón, lo tienen claro porque vivieron lo que hoy están viviendo los pobres campechanos. Gracias, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Un fuerte abrazo. Un gusto saludarte. Hasta luego. Bien.